Dios le bendiga de una manera especial y sobrenaturalmente una vez más. Y en este último episodio, este último capítulo número 6 de Hay una respuesta, de la respuesta de Dios para tu vida, tenemos algo muy especial que va a bendecir no solamente tu vida, sino que te hará entender todo lo que hemos venido trazando desde el principio de esta serie. Y se encuentra en el libro de Hebreo, capítulo 4 verso 12, donde el escritor habla algo muy clave y esencial para nuestras vidas. Y vamos a leerlo bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Como les decía, este es el último episodio de esta serie tan edificante. La palabra de Dios es la respuesta. Es una serie muy edificante y sé que los testimonios abundarán más y más, impactarán vidas, como dije desde el principio. Y tendremos como tema la palabra de Dios hiere, pero a la misma vez sana. Es claro y muy evidente que muchas veces recibimos reprensión de parte de Dios. Recibimos, más bien dicho, una respuesta que no estaba en nuestros planes o no estaba en nuestra mente recibir. Mas, sin embargo, cuando recibimos esta respuesta, comenzamos a decir que no era lo necesario, no debería de ser así. Pero llega el momento en el cual entendemos que realmente esa reprensión que habíamos recibido nos ha sanado. En Corintio acontecía algo muy bastante controversial, y es que la iglesia de Corintio había entrado en una etapa de depravación donde nada se les importaba en cuanto a la fe. El que lee ya entiende lo que le quiero explicar. Y es que el apóstol Pablo reprende duramente a los corintios, le dice ciertas cosas que lleva a ello a entrar en un momento de reflexión. Entonces los corintios estaban haciendo las cosas deshonestas delante de Dios, que no convenía como cristiano, como creyente que yo era. Mas, sin embargo, cuando Pablo escuchó ciertas cosas que los corintios hacían, él se molestó bastante y los reprendió duramente. Aunque los corintios estaban llenos de los dones de Dios, esto no prohibió a Pablo hablarle de esta forma, porque Pablo mismo entendía que al exhortarle a ellos de esta forma, aunque al principio ellos entendían que Pablo lo estaba hiriendo. Por eso el tema es: la palabra de Dios hiere, pero a la misma vez te sana. Y entonces, para culminar con esta pequeña enseñanza de historia, y es que cuando ya los corintios recibieron lo que era la reprensión de Pablo, dice la palabra de Dios en el capítulo, en el segundo libro de Pedro, de Corintios, disculpa, vemos como los corintios comienzan a cambiar. Y Pablo mismo dice que la reprensión que él le trajo a su vida era para bien. Entonces es ahí donde Pablo comienza a regocijarse de que esa reprensión que él había reprendido a los corintios produjo frutos. Por eso la palabra de Dios te hiere, pero es para sanarte. Fíjate que en nuestras vidas hay cosas, hay hábitos que muchas veces Dios nos reprende duramente para dejarlo. Y no obstante, nosotros nos encolerizamos en cuanto a lo que dice Dios. Hubo un rey en la Biblia
que hay un profeta que lo reprendió a él porque él se juntó con otro rey que era pagano. Entonces ese rey se encolerizó contra el profeta, aunque no le hizo daño al profeta, pero se encolerizó. Pero más adelante él entendió por la cual el profeta lo había reprendido y él se arrepintió. En pocas palabras, ¿qué te quiero decir con esto? Es que muchas veces nosotros como seres humanos, hay un hermano, hay una familia que nos aconseja a dejar ciertas cosas, ciertos vicios que podamos tener, ciertas mañas, en pocas palabras, o ciertas actitudes de vida que podamos tener. Entonces, en vez de nosotros acatar ciertas enseñanzas, nos encolerizamos contra cuyas personas. Hay muchas personas que no quieren que alguien le dé un consejo para que cambie su vida. Prefieren andar desordenadamente y no aceptan el consejo. Mas la Biblia nos dice que el que es sabio acepta el consejo. Pero adentrándonos un poco más, es que vemos que la palabra de Dios es viva, primeramente, describe este escritor. Dice que es viva y más cortante que toda espada de dos filos. Eso me lleva al libro de Jeremías, donde Jehová hace una pregunta y dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Dando al entender la parte destructiva de la palabra. La palabra de Dios te destruye, pero es para construirte después. Porque Dios entiende de que no puedes ser funcional en el reino de Dios sin antes ser molido y destruido. En pocas palabras, lo que te quiero decir es que para tú poder ser funcional en el reino de Dios, Dios debe de martillar, de quemar tu ego, o mejor dicho, tu arrogancia. Fíjate que todos los hombres que fueron funcionar en el reino de Dios, tomaremos como ejemplo a Moisés, que la Biblia dice que no hay un otro profeta después de él. Dios no levantará un profeta como él que habló cara a cara con Dios y que él anduvo en milagros extraordinarios, en maravillas de Dios. Mas sin embargo, antes de Dios tuvo que moldear, tuvo que romper a este Moisés. Entonces es a través de la palabra. La palabra es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra corta hábitos, corta amistades que no debes de tener, corta situaciones, corta las cosas positivas y negativas en tu vida para adentrarte al ámbito positivo. Fíjate, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esas son las partes más profundas de nuestro ser, como seres humanos que somos. Son las partes esenciales y más profundas que tenemos. Mas, sin embargo, la palabra de Dios llega hasta ahí y deshace lo que debe de deshacer para formarnos y ser la persona a la cual Dios ya de antemano había plasmado que deberíamos de ser. Pero dice que discierne los pensamientos del corazón. Una de las cosas que me atrae la atención es que Jesús dice algo muy profundo y dice que lo que contamina al hombre viene desde adentro, no lo externo. Había una discusión entre los fariseos de que antes de comer deberían de lavarse las manos y querían tomar esto como doctrina. Se lo enseñaban al pueblo como doctrina, como palabra de Dios. Sin embargo, no es así. Entonces Jesús le dice a ellos que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Y Jesús comienza a decir, salen los malos pensamientos, los hurtos, los robos, los homicidios. Dentro del hombre salen la idolatría, las depravaciones, salen dentro del hombre. Y Jesús dice, esta es la cosa que contamina al hombre, lo que sale dentro de su corazón, no lo que entra. Porque lo que entra
va al vientre y del vientre a la letrina, según lo que está escrito en la palabra de Dios. Mas, sin embargo, vemos que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo lo que haces o vayas a hacer, ya es discernido, ya la palabra de Dios lo ha discernido ya lo discierne. Esos malos pensamientos que tienes en tu corazón, las malas intenciones ya que tienes, son interceptados ya por la palabra de Dios. Por eso hoy te acompañamos a que comiences a entender la eficacia de la palabra de Dios para tu vida. Esta serie realmente ha sido para nosotros, para que lleguemos a la conclusión divina, a la conclusión de entender que la palabra de Dios es lo suficiente para poder ser efectivo en el reino de Dios. Y les voy a dejar con esto, familia de Hay una Respuesta. Es tiempo de que ya no seamos como niño fluctuante, llevado por doquier, por cualquier viento de doctrina o por cualquier palabra humana que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre permanece. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, no irá a ningún lugar. Y dice que no se cumplirá ni una tilde ni una jota de esta ley. Todo se tiene que cumplir, tiene que hacerse. Y no obstante, en el libro de Apocalipsis termina con una tremenda exhortación. Jesús hablando y dijo algo muy especial y dijo: todos aquellos que quitaren de esta palabra, sea una tilde que quite de esta palabra, yo también quitaré su parte del reino de los cielos. Nadie puede añadir y nadie puede quitar de esta palabra. Porque ya lo que se ha dicho, ya se dijo. Solamente es obedecer a la palabra de Dios. Y así comenzaremos a adentrar en lo que es los misterios del reino de Dios. Y yo sé que hay una generación muy sedienta y muy hambrienta que quiere comenzar a impactar a aquellos que están perdidos. Este es tu momento, pero debes de aprovechar este momento a lo máximo. Y aprovecharlo a lo máximo, en pocas palabras, es comenzar a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Hasta aquí lo hemos dejado y te invitamos, como siempre, a suscribirte a nuestro canal. Hay una respuesta. Suscríbete, envíale el enlace a un compañero, a un amigo de trabajo, a tu familia y cuéntale cuán beneficioso es guardar la palabra de Dios y seguirnos. A estas y otras enseñanzas estaremos impartiendo en nuestro canal. Hasta aquí, hasta la próxima. Que Dios le bendiga de una manera especial.